El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas, vacías. Luego luego enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: Tráeme otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y a tus hijos, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi: Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió: He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llevadlo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado a sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió de allí. Llamando luego a su marido le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verlo hoy? ¿No es nueva luna ni día de reposo? Y ella respondió: Paz.
Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Gehazi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo, no te burles de mí? Entonces dijo él a Gehazi: ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no le saludes, y si alguno te saludare no lo respondas. Pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Gehazi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró las puertas tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y los ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traer harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. La gracia del Señor Jesús sea contigo, pueblo. Gracias a Dios y a su bendita misericordia, estamos aquí para seguirte hablando de su palabra, para que verdaderamente pues se pueda vivir cada día conforme a su voluntad. De que se puede, se puede. Como siempre te he dicho y te sigo repitiendo, todo está en querer. Todo es tan fácil realmente en esta tierra, y todo es posible para aquellos que creen en el Señor, que realmente es más difícil vivir en pecado que vivir en santidad. Yo sé que esto no lo escuchas muy a menudo, pero por eso te digo, si puedes vivir, yo te hablo lo que la palabra dice, y la palabra dice que a los que son nacidos de Dios les es imposible pecar. Entonces de ahí es donde sale que es más fácil vivir sin pecado
que vivir pecando para los hijos de Dios. Desafortunadamente en estos días en la tierra los hombres han torcido mucho las cosas, como también te he dicho, con el propósito de enderezarlas. Y gracias a Dios, poco a poco, tropiezo a tropiezo, se están enderezando únicamente en la vida de aquellos los cuales quieren ser enderezados. Los que no quieren van a buscar excusas, van a buscar formas de las cuales verdaderamente puedan excusarse, pero los hijos de Dios no buscan hacer el mal. Los hijos de Dios buscan hacer el bien y se deleitan en lo bueno. Y esto es parte del asunto y realmente me gusta porque aquí se mira quién verdaderamente sigue a Dios y quién no sigue a Dios. Porque muchos dicen seguir a Dios, pero cuando se habla de vivir en santidad, ahí ya no quieren. Es una clara señal que es puro cuento. Muchos quieren seguir a Dios, pero buscan excusas para decir la razón por la cual no pueden seguirlo como a Él le gusta. Esa es otra clara señal que tampoco quieren vivir en santidad. Pero existen otros que quieren seguir a Dios y están dispuestos a dejar lo que sea con tal de servir a Dios. Estos son vivo testimonio de que realmente Dios existe y es verdadero y que su palabra se cumple tal y como está escrita. Por eso es importante que verdaderamente tu corazón siempre esté abierto para recibir su palabra, con gozo, con alegría, para que de esa forma cada día, creciendo en el Señor, te mantengas en Él firme. Y la firmeza que Dios te da es maravillosa. Cada día, cada vez que vamos pasando y estudiando la Biblia, me entero de cosas más grandes que Dios ha hecho para favor de nosotros, con el propósito de que nunca quebrantásemos los mandamientos de Dios. Nos dio, como te he dicho antes en diferentes formas, nos dio fuerza, poder, sabiduría, entendimiento, inteligencia, prudencia, cordura. A mí nos dio tantas cosas en esta tierra como para todavía tener las excusas de seguir quebrantando los mandamientos. O sea, eso es prácticamente, si un mandamiento en este día se quebranta es porque o la palabra de Dios es quebrantada, es simplemente porque realmente no se quiere seguir a Dios. Vamos a seguir en Gálatas capítulo 5, donde te estaba hablando de las obras de la carne, porque lo que te estoy hablando ahora es de este ayuno de iniquidad, el cual realmente se tiene que hacer. Pero no te estoy hablando como un ayuno en el cual normalmente estás acostumbrado, en el cual tú decides lo que tienes que hacer. Te estoy hablando de un ayuno más bien en un estilo de vida, en un estilo, una forma de vivir enfrente de Dios, la cual realmente a Dios le agrada. ¿Me entiendes? Una forma de seguir a Dios de corazón, de deleite, no por rudimentos, no por tradiciones, no por nada, sino únicamente por amor. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, que aquí se hace bien, pero bien sabroso y deleitable, únicamente cuando de corazón te deleitas en Él. Vamos a ver, habíamos mirado aquí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Miramos adulterio, te dije, tenía 3 partes de adulterio, una físicamente, otra en el corazón, y luego está el adulterio espiritual, el cual el adulterio espiritual viene a tomar parte, como te he dicho antes, tú tienes marido, tu marido es Dios. Cuando tú vienes a Dios, por eso siempre hablo al pueblo de Dios, porque a esto se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, y por lo tanto Dios se convirtió en su marido. Por lo tanto, es el pueblo que necesita ser purificado, porque Cristo está cerca, está demasiado cerca, y esto viene a ocasionar que el pueblo, como ha estado caminando en la misma tibieza de muchos años, sigue caminando. O sea, ya tengo días predicándote el Evangelio y de una forma u otra es muy poco el cambio que está existiendo en la vida del cristiano. Es demasiado poco. Es simplemente muy poco. Sí, no voy a decir que no. O sea, hay gente que está tomando las cartas, que está agarrando la verdad, pero hay unos que les gustan ciertas cosas y otros que no. El problema, como yo te he dicho antes, el Evangelio no es si te gusta o no te gusta. La verdad es la verdad.
Te guste o no te guste, es la verdad. Simplemente que así han aprendido los hombres, porque hay cosas que les gustan y hay cosas que no les gustan, de las mismas cosas que te predico. Pero sigue siendo la misma Biblia. O sea, hay cosas que sí estás dispuesto a dejar y hay cosas que no estás dispuesto a dejar y por eso no te gustan. Y eso es lo que ha ocasionado que mucha gente en realidad se aparte y no siga buscando a Dios como debe, sino que vaya y se acomode dentro de las religiones en las cuales lo hacen sentir que está bien. Esto viene a ser adulterio espiritual porque, otra vez como te he dicho antes, está Dios y está el diablo. Dios creó al diablo, ¿ok? No es igual el diablo y Dios. El diablo es una cosa creada como tú y yo. Tiene un poder completamente limitado en estos días. No es tan poderoso como la gente lo hace parecer. El poder que en un momento tuvo, le fue quitado. Ahora se lo quitó el Señor Jesús. Y Él lo tiene y Él se lo ha dado a la iglesia. El diablo prácticamente está con las manos vacías. Excepto lo que el diablo hace es utilizar el poder de los hombres. Porque Él ya no tiene. Engaña a los hombres a través del pecado. Y en el pecado utiliza el poder de los hombres para hacer los males que en esta tierra se hacen. Con todo esto, eso viene a ser también adulterio espiritual cuando un hombre se rinde bajo los deseos carnales o se rinde bajo los deseos malignos, lógico, de la iniquidad o de las tinieblas, para hacerlos. Simplemente por el mismo deseo, como te dije, el deseo que existe de hacer la iniquidad. Esa es una de las cosas que realmente ha estado costando trabajo de tumbar porque es un asunto que existe en el corazón de las personas y que no están dispuestos por el deleite que reciben a renunciar a ello. Y no importa qué. O sea, no importa qué le digas. Es más, el deleite en estos días, la gente en estos días está dispuesta a quemarse en el infierno simplemente por deleitarse en los asuntos carnales de esta vida. Es bien curioso. Yo me he encontrado gente así que está dispuesta a decir, no, pues sabes que me voy al infierno, no importa, pero esto me lo trago. O sea, un descaro total. Cada día se está acrecentando esto. ¿Y sabes cuál es lo peor? Es que muchos de estos tienen descendencia cristiana. Cuando digo descendencia cristiana, es que en un momento dado fueron cristianos, fueron hijos de Dios. En un momento dado decidieron seguir a Dios, pero a causa de la iniquidad se apartaron de Dios. Y es allí el problema. Es allí realmente el problema que en estos días existe, porque se tolera mucho la iniquidad. Entonces, adulterio espiritual viene a ser cualquier tipo de contaminación con lo malo. Te lo había dicho antes, simplemente estoy recalcando estas cosas para que no lo hagas. La Biblia, como te estaba diciendo al principio, enseña que es más difícil vivir en pecado que vivir en santidad. Pero en estos días a los hombres les es más difícil vivir en santidad que en pecado. O sea, es tan difícil. No sé si recuerdas la última ocasión que estoy hablando contigo acerca de los animales cuando, por ejemplo, las vacas tienen becerros. Si una vaca tiene un becerro, es prácticamente difícil, ¿ok?, que este becerro actúe como perro. Porque no es la naturaleza de la cual nació. Va a ser, imagínate un becerro ladrando. O sea, eso sería novedad. Simplemente no se puede. Porque es en contra de la naturaleza que tiene. Por lo mismo, si tú naces de Dios, la naturaleza de Dios traes. Y esta naturaleza de Dios no va en busca del pecado. La naturaleza de Dios no se traga el pecado. La naturaleza de Dios aborrece el pecado. Lo curioso es que en estos días hay demasiada gente que ha nacido, que dice, haber nacido de Dios. Pero mientras dicen haber nacido de Dios, se siguen tragando el pecado. Y yo a veces me pregunto y me quedo así con los ojos cuadrados al mirar estas situaciones, porque no te voy a decir que las miro físicamente, no, las miro espiritualmente, porque el Señor me las enseña. Cómo es que la gente dice haber nacido de Dios y se traga el pecado con tanta facilidad.
como si realmente no fuera cierto. ¿O será que no es cierto? ¿Será realmente que todo este asunto de religiosidad que en estos días se vive es ni más ni menos que pura apariencia? ¿Será que es puro cuento este cristianismo que en estos días se vive, de que se dice haber nacido de Dios y mientras se dice haber nacido de Dios los mandamientos se quebrantan? ¿Será que es puro circo? Digo, ¿será posible, Señor, que todo este gentío que te sigue realmente sea puro cuento que dice seguirte? Pero muchos dicen, no es cuento porque miramos la mano de Dios moverse aquí, miramos la mano de Dios moverse allá. Sí, por el amor que Dios tiene para contigo, Él muestra muchas veces su favor para contigo, para mostrarte, hey, aquí estoy, sí soy real, existo, darte formas más claras para que tú puedas creer. Pero en lugar de buscarlo más, simplemente das por hecho que ya estás bien. Porque te estoy hablando conforme a la Biblia. La Biblia dice que realmente los que son nacidos de Dios no pecan. Entonces estoy hablando de esta nueva naturaleza que tienes que traer contigo. Si es que realmente naciste de Dios. Yo te digo, el pecado prácticamente es abominable. Yo recuerdo las cosas en las cuales me deleitaba y ahora cuando las miro me dan asco mirarlas. Simplemente no las puedo soportar. ¿Cómo me las iba a tragar? Por supuesto que no. Y es prácticamente imposible que un hijo de Dios peque cuando aborrece el pecado. Entonces, ¿será posible que en estos días únicamente sea puro cuento la forma que se dice seguir a Dios en este tiempo? ¿Será posible que simplemente nada más sea una religión en todos? ¿Será posible que todos? Yo siempre he sabido que el remanente es muy poco. Es demasiado poco, siempre lo he sabido. Pero esta religiosidad moderna que está matando, que han agarrado el evangelio muy carnal, muy de labio. O sea, la Biblia habla de no adulterar y el hombre como quiera adultera. Habla de no las leyes en sí. Yo te voy a decir una cosa, en su mayoría lo que está escrito en la Biblia es para traer a las personas a Cristo, para enseñarles después lo que tienen en Cristo y para enseñarles el tipo de vida que tienen después de haber venido a Cristo. Pero en estos días parece que el único paso que realmente se anda ahí medio viviendo es el primero, donde la gente viene y nada más. Es más, en estos días ya ni siquiera se siente ningún tipo de remordimiento por quebrantar los mandamientos de Dios. La generación incrédula y perversa está desarrollándose cada día más y más enfrente de nuestros ojos. La generación que Jesucristo profetizó al respecto. Sí, esta generación que realmente ni se incomoda acerca del pecado. Esta generación donde lo bueno le es malo y lo malo le es bueno. Estamos enfrente de ella. Y pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues disfrutando de los deleites carnales de la misma forma como aquellos que realmente no siguen a Dios? La mayoría de gente en estos días vive de glorias pasadas, de manifestaciones en las cuales Dios se manifestó poderosamente en ellos en un momento dado, en las cuales sintieron la presencia de Dios que caía sobre ellos, en los cuales aborrecieron la santidad. La mayoría vive de una historia que vivió hace 100 años o más. Cuando digo vivió, me refiero a la historia, no a la persona. Existen también, porque muchos agarran lo que pasó atrás en la Biblia y dicen Dios sí es poderoso, pero no han tenido experiencias con Él. Realmente no se ha vivido, experimentado este nuevo evangelio, esta forma nueva de vivir. Y ese es el problema. Que Dios dijo que iríamos de gloria en gloria. No que
te encenderías y que luego con los días te terminarías apagando. De gloria en gloria, de poder en poder, significa crecimiento, haciendo cosas más grandes cada vez, teniendo experiencias más grandes cada vez, mostrándose claramente que Dios existe y es real. Pero esas cosas realmente tienen que hacerse. Pero en estos días es diferente. Es simplemente lo que fue. Todo el tiempo hablando de testimonios pasados de alguien en el mundo o de las cosas que a alguien le pasó con Dios. ¿Y tú? ¿Qué cosas han pasado en tu vida con Dios? Hablando de la verdad, no hablando de emociones. Porque la gente ahorita se deja llevar mucho por las emociones y por el fuego extraño que se anda moviendo tanto en estos días. Pero no es así. El adulterio espiritual está destruyendo tu vida, porque el adulterio mata. Es uno de los pecados que mata instantáneamente. Y el fornicar o el pecar en contra de Dios, eso es adulterio espiritual, porque tú tienes novio, porque tú estás comprometida, porque tú tienes marido. Y andar coqueteando con el pecado, eso es adulterio en contra de Dios. Sí. ¿Cómo es que estás esperando tu novio, pero mientras estás esperando tu novio te andas revolcando con otros mientras llega, deleitándote en los placeres carnales mientras tu novio llega? ¿Cómo vas a presentarte a él? ¿Como una ramera o como una virgen? ¿Cómo quieres presentarte enfrente de tu Dios? ¿Qué esperas? Yo me recuerda y me gusta mucho el asunto de Esther. Enfrente de un rey carnal, como esta mujer tuvo que pasar tras un rito de, por decir así, rito de purificación, porque no era rito, era un asunto de belleza en la cual la metieron, de especies aromáticas y todo eso, para mirar al rey. Ahora imagínate cuánto más tú, que el que vas a encontrar no es el rey de Persia. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo, el que habita en la santidad. Ese es al que sales a encontrar y lo vas a salir a encontrar con tus ropas sucias, con tus ropas dañadas por la sangre derramada por tu adulterio, que le entregaste la virginidad a otros hombres. ¿Así vienes a Dios? ¿Así te preparas para aquel que viene, para el que vive y reina? ¿Así te preparas para el poderoso de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Así vas a esperarlo? Con todos tus adulterios, tus fornicaciones, tus asesinatos, tus hurtos, tus violaciones, tus blasfemias. ¿Así vienes, que porque Él te ama y te va a llevar así como estás? Adulterando a la derecha y a la izquierda con tantas cosas que se te atraviesan. El otro día estaba meditando en un asunto que dice la Biblia: las prostitutas les pagaban para prostituirse con ellas, pero tú eres peor. Tú pagas para que se prostituyan contigo. Y realmente es verdad. En estos días se paga para hacer iniquidad. En muchas formas. En demasiadas formas pagas para contaminarte. Vas a creer el pagar para contaminarte, pero tú dices: ¿en qué pago para contaminarme? ¿En qué pagas para contaminarte? Échale lápiz. Las cosas que tienes que dejar ir cuando te contaminas. Las bendiciones que rechazas cuando te contaminas. Échale lápiz verdaderamente. ¿En qué gastas tu dinero?
Luego a veces dicen, no le voy a dar dinero a las personas que están en la calle porque lo utilizan para tomar o lo utilizan para fumar o para hacer drogas. ¿Tú qué haces con el dinero que Dios te da? Prostituirte también. Entrarle a la paganería de este mundo, pagando por ella. Busca las paganerías de este mundo y busca cuáles tienes en tu casa. Y todas las compraste. Eso es hablando de cosas físicamente. Hay otras, las espirituales, las cuales estas también tienen un precio. ¿Tú piensas que el pecado es gratis? ¿Que te lo dan de a gratis? No te lo dan de a gratis. El pecado no viene de gratis. El precio del pecado es tu vida. ¿Piensas que el pecado es deleitable? Lógico. Alguna vez me imagino que has ido donde venden cosas y te ponen las más bonitas enfrente para que tú las compres. O como las gangas que hacen en los comerciales para vender cosas. Te ponen cosas de marca en los comerciales, pero cuando llegas allá lo único que está en oferta es pura chatarra. Puras cosas que no sirven. Y las que verdaderamente supuestamente son mejores están a precio real. Ese mismo engaño que emplea el enemigo, haciéndote creer que el pecado es deleitable, pero a través de un cochino y sucio pecado te está cambiando tu vida. Sí, no es gratis, te cuesta tu vida, te cuesta tus bendiciones, te cuestan los dones, te cuesta todo lo que Dios te ha dado. No te enseñó nada Adán y Eva cuando los expulsaron del paraíso, cuando el Señor les dijo que si comían del fruto de ese árbol del bien y del mal, ciertamente morirían. Serpiente les dijo, no morirás. Como te dije antes, aún hoy, la serpiente te sigue diciendo que no morirás. Y tú sigues caminando y comprando sus cosas. Sigues gastando lo que Dios te dio a ti, cambiándolo por iniquidad. Sí, cambiando las verdaderas riquezas por cosas que simplemente no valen nada. Dios te dio la vida. ¿Y qué haces? La cambias por adulterio, la cambias por fornicación, la cambias por insultos, la cambias por dinero, la cambias por muchas cosas que no valen nada. Dios te dio dones, talento, una vida plena y tú la cambias por una vida desordenada y vacía. Sí, todo tiene un precio. Tiene un precio, te están quitando. La Biblia claramente dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y todo aquel que come el fruto del diablo, el diablo lo está matando, le está robando y lo está destruyendo. Sin embargo, el hombre en estos días insiste y persiste en quererse comer lo que el diablo le ofrece, aunque sabe que la paga del pecado es muerte, aunque sabe que al comértelo te está robando lo que Dios te dio, que al comértelo te está destruyendo tu vida espiritual, que al comértelo te está matando, y aún así se lo traga. Simple y sencillamente porque el pecado sabe sabroso a los labios de los hombres. Nada más así, porque el pecado sabe dulce, se mira sabroso, pero una vez comido es como la serpiente cuando te muerde. Así. Y ese estilo de vida es el que se busca vivir en estos días. Es como si al hombre en estos días ya no le importa vivir en santidad. Es como en estos días como el hombre simplemente quiere ir a la iglesia para que los demás digan que es una buena persona, como si la iglesia fuera un club social, como que a los hombres les gusta únicamente pertenecer a un grupo y es todo, pero no está dispuesto a pagar el precio, a renunciar al pecado.
Yo a veces digo, wow, Señor, qué grande amor tienes por nosotros. Hablas y hablas y hablas y hablas a tu pueblo y este constantemente te rechaza, te rechaza, te rechaza. No tiene ningún beneficio Dios en seguirte hablando para que vengas a Él, excepto que te ama y no quiere que te pierdas. Y el pueblo rechaza y rechaza y rechaza y rechaza constantemente. A veces es como si estoy en una esquinita y ahí de la esquinita estoy mirando la acción, Dios hablándole al pueblo y el pueblo rechazándolo. Y a veces me pregunto, me sorprende este amor de Dios, no sé, cuando lo miro trabajando, simplemente me sorprende demasiado. Yo sabía que Dios nos ama, pero cuando lo miro trabajando, extendiendo sus manos para llamar a las personas y a veces mirar a las personas como prácticamente quitar las manos del Señor, quítate, no te quiero, yo quiero este pecado. Yo me quedo realmente sorprendido de mirar ese panorama. Pero lo que más me sorprende es el amor de Dios y la ceguera del hombre que piensa que por comer el pecado está viviendo una vida conforme le gusta y no se da cuenta que está encadenado, que está enjaulado y piensa que es libre y que puede hacer lo que quiere. Esas son las grandes mentiras del diablo, que hace creer a los hombres que están libres, pero están encadenados. Y ahí sigue, cada día más y más y más, hundiéndose más y más en la inmundicia, y mirar a Dios trabajar ahí. Mirar a Dios de una forma u otra, hablando, no de una sola manera, una forma aquí, otra forma allá, para despertarte, para que vengas. Yo te voy a decir una cosa. No es que realmente no te hayas dado cuenta de que Dios te está hablando. No es que realmente no te has dado cuenta que Dios te deja saber cuando los caminos que estás llevando son malos. Es que no quieres dejarlos. Ese es el gran problema. Sí. Y muchas veces he sido tentado a dejar de predicarte. Por lo que veo. Pero Dios no quiere, porque te ama. ¿Me entiendes? Quizás todos los días salir a la puerta, a la orilla del camino y mirar a lo lejos, quizás hoy regresa. Ese amor a mí realmente me sorprende. No he conocido ni mirado jamás ese tipo de amor en la tierra. Aunque haya gente que dice amar mucho, aunque los hombres comparen el amor de una madre con el de Dios, o el de un padre para con su hijo, Dios lo sobrepasa en los límites. O sea, no es nada, es como que el amor que los hombres, el más grande amor que un hombre pueda ofrecer por su hijo en esta tierra, es como apenas el más poquito de amor de Dios. Es como si Dios no amara más o menos así. El amor más grande que un hombre daría no es nada de comparable con el amor que Dios da. Constantemente, a pesar del rechazo, a pesar del constante desprecio que se le da, una y otra vez, día a día, buscando traer a aquellos los cuales Él creó. Te digo, yo cuando lo miro, me hace amarlo más a Él, claro. Me hace desearlo más. Porque realmente es maravilloso. Este evangelio que te he hablado por muchos días no es con el propósito de simplemente estar con el machete. Es con el propósito de abrirte los ojos,
de que te des cuenta. Ha sido duro, ha sido seco tal vez, pero con el propósito de que te des cuenta de la vida que estás llevando, de que salgas de esta religiosidad que te tiene embriagado. Yo nada más miro eso. Lo miro de lejecitos. Y a mí te digo, me duele, pero no permito que ese dolor me lleve más allá. Simplemente me duele verlo, pero nada más. Porque es muy impresionante. Aún aquellos, tú pensarás que esas cosas son para aquellos que no conocen a Dios, las cosas que te estoy hablando ahorita. No, pueblo. Estas cosas son para aquellos que dicen seguir a Cristo. A estos que miro rechazar a Dios, en su mayoría son los que le alaban. En su mayoría son aquellos que le traen ofrendas. En su mayoría son aquellos que asisten a las iglesias, que conocen su palabra, que la estudian, que oran, que ayunan. Este grupo es el que en su mayoría le da la espalda a Dios cuando le está hablando. Simplemente porque las palabras de Dios no son iguales a las de su organización, religión o credo. Y le dan la espalda. Y lo rechazan. Y no solamente eso. Muchas veces lo tienen como si fuera el diablo quien les está hablando. Sí. Wow. Es realmente sorprendente. Te lo digo. No es aquel gentío allá afuera que no ha escuchado de Cristo. Son los que han escuchado. Son los que han recibido. Y se han apartado. Cuando digo que se han apartado, no me refiero a que ya no vayan a una iglesia. Porque hay mucha gente que va a las iglesias ahora, pero está apartada de Cristo. Están en una iglesia, pero no en Cristo. ¿Cuáles son estos? Los que están en una iglesia terrenal son aquellos que asisten o que son miembros de tal iglesia, pero que en cuanto a vivir en santidad se refiere, no viven, sino que quebrantan los mandamientos de Dios de una forma y de otra. Pero se llenan a sí mismos la boca y se engañan en vanidades ilusorias y falsa confidencia que van para el cielo simplemente porque están en una iglesia. Pero ni siquiera creen en aquel que dicen seguir. Y esta es una realidad. Te digo una cosa, este grupo, así, igualito como en aquellos días, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, a Israel, vino a libertar a Israel. A Israel no lo quiso. De la misma forma, así también en estos días, Dios viene a buscar a su pueblo, aquellos que en un momento dado se les fue dado el privilegio de ser injertados en el olivo original, que se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que voluntariamente se han descarriado, porque han preferido más las tinieblas que la luz, porque se han deleitado más en las tinieblas que en la luz. Es bien real todo esto. Porque quebrantaron los mandamientos de Dios con alevosía y ventaja. Todo en el adulterio espiritual. La fornicación, ni se diga. La inmundicia. Inmundicia es todo lo que es inmundo. Si tú practicas inmundicia o haces algo de inmundicia, inmundicia es indecencia o deshonestidad de una persona
en sus acciones o de sus acciones, de una persona o de sus acciones. Eso es inmundicia. Una persona que practica en sus obras, hace cosas malas, que son deshonestas o que son indecentes, por decirlo así, en palabras o en acciones, es inmunda. Como hijos de Dios, no somos llamados a hablar cosas perversas, hablar cosas de inmoralidad sexual, hablar cosas de doble sentido, de doble ánimo. ¿Ok? Como hijos de Dios está escrito: ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Eso es que en estos días se dice creer en el Señor, y aquellos que dicen creer en el Señor, las palabras que salen, como dijo el Señor: ¿cómo vosotros, siendo malos, sabéis hablar cosas buenas? Sí. Una vida totalmente distorsionada. Lo que el Señor me enseña es que en estos días, realmente el Evangelio está como cuando en el principio Dios hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La vida de muchos hijos de Dios está desordenada y vacía en estos días también, porque fueron limpiados, pero no siguieron en esta limpieza, y la casa se quedó limpia, y el espíritu que antes moraba ahí regresó y trajo otros 7 peores que él. Pero ¿sabes qué? Te quedaste en la religión. Porque muchos se han alejado de Dios. Tan lejos de Dios, pero en una iglesia. Han venido y han sido contaminados por otros 7 más peores, pero se han quedado en la iglesia. Sí, esto también es una realidad, porque la iglesia les ha dado ese tipo de, ¿cómo te lo puedo decir?, que los hace sentir como buenas personas, pero hacen cosas más malas que antes hacían cuando no eran cristianos. Eso es parte del adulterio y de la fornicación espiritual, ¿ok? Lógico, hablando de adulterio físico, como te he hablado antes, tampoco es lícito. Dios te ha dado una mujer, no seas desleal para con tu mujer, séle fiel, sé fiel a tu mujer, o mujer, sé fiel a tu marido. Aquí no importa, una de las cosas que me topo mucho es que yo voy a serle infiel porque él me fue infiel a mí. No. Aquí se trata de vivir en fidelidad yo. Yo voy a vivir en fidelidad. ¿Ok? Si mi cónyuge no me quiere ser fiel, ese es asunto de mi cónyuge, no mío. Te digo, el día que Dios nos permita predicar de los matrimonios, realmente va a doler. Porque es una de las áreas donde hay mucha mancilla, específicamente en las camas. Hay una iniquidad en los matrimonios, una suciedad. Pero cuando hablo de suciedad, estoy hablando de suciedad gruesa, tipo excremento humano. En las camas, cuando Dios dijo sean sin mancilla. Todo esto es una realidad, pueblo. Y el plan y el propósito de Dios es que verdaderamente te apartes de todas esas cosas y te conviertas a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas. Que dejes ir toda la iniquidad, que renuncies a todas las cosas de esta tierra si es que realmente quieres seguir a Dios. Si tú no quieres seguir a Dios, está bien, no hay problema, es tu decisión. Dios te hizo libre, dale.
Dios te dio libre albedrío, ve. Haz lo que tengas que hacer, pero sabe que vas a tener consecuencias. Sí. Vas a tener consecuencias que tú mismo te vas a tragar. Tus acciones, tus consecuencias. Por eso es importante que entiendas, que uses la prudencia y que te des cuenta lo que tus acciones te traen de regreso. En la Biblia claramente enseña, no ignoramos las maquinaciones del diablo, pero parece que en estos días los que siguen a Dios sí ignoran las manifestaciones del diablo o las maquinaciones, o sea, las trampas que trae. Es como que el pueblo de hoy está tan ciego que ya no sabe ni en qué tropieza. ¿Por qué? Porque simplemente no conoce. Lo único que puede darle vida eterna y lo que le trae luz es Jesús, y este se rechaza. ¿Cómo va a vivir un hombre en rectitud en esta tierra sin Jesús? Jamás. Tú dirás, yo tengo a Jesús. Ok, si tú tienes a Jesús, entonces para ti es imposible pecar. No, pues tampoco. Yo solamente te digo, Jesús dijo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo hablo lo que escucho a mi Padre decir. Si tú tienes a Jesús, tú tienes que hacer lo que Jesús hizo. Tú tienes que hablar lo que Jesús hizo, no excepciones. Lo que Jesús dijo, perdón. La naturaleza. Si eres hijo de Jesús, tienes que hablar como Jesús. Tienes que hacer las cosas como Jesús. Jesús no se contaminó, por lo tanto yo tampoco, porque soy su hijo. Es mi naturaleza nueva. Nací del Espíritu de la misma forma como Él nació. Por lo tanto, una vida nueva. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo,